noches, bienvenidos a un nuevo programa de Giro a la Izquierda. Recordá que como todos los miércoles estamos en vivo hasta las 11 de la noche. Y como verán, hoy no contamos con la presencia de Lina Martinelli, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Esta noche en Giro a la Izquierda hemos preparado un programa especial para abordar el tema que sin lugar a dudas viene siendo central en las últimas semanas en el país, que es las suspensiones que vienen sufriendo miles de trabajadores en todo el país. Y particularmente los despidos antisindicales que vienen sufriendo aquellos que se organizan en las fábricas para enfrentar esta situación. Estaremos abordando el nuevo capítulo en esta situación abierto con la lucha de Gestam, en la que hemos visto claramente al gobierno nacional y a la conducción del ESMATA ubicándose, podríamos decir, como voceros de la empresa, que en lugar de cuidar la fuente laboral de los trabajadores, han avalado los despidos y directamente se han dedicado todos estos días a pedir la represión a los trabajadores que vienen luchando por su fuente laboral. También estaremos abordando aquí en Córdoba la situación de persecución que viene sufriendo Leonardo Sánchez. Él es delegado de la fábrica Valeo y que tras protagonizar la importante lucha que protagonizaron los trabajadores Valeo hace más o menos 2 meses, viene sufriendo en la actualidad persecuciones por parte de la empresa y de la justicia cordobesa. Por último, estaremos abordando también la lucha de los trabajadores de Waterford, una empresa metalúrgica de Río Tercero, que también ha despedido de manera antisindical a 53 trabajadores solamente por querer tener delegados sindicales. Para abordar todos estos temas contaremos con la columna habitual de Hernán Pudú y también nos acompaña en el piso Sergio Castro, quien es abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Veamos ahora entonces el primer informe preparado sobre la lucha de Gestam. Trabajadores despedidos de Gestam enfrentan a empresarios, al gobierno y a la burocracia del ESMATA. La patronal de la autopartista española Gestam despidió a 67 trabajadores. Hay empresas multinacionales que están despidiendo gente, y bastante gente, sin indemnización, inventando causas para no pagar las indemnizaciones. Nos encontramos con una realidad de 67 despidos. Vos sos uno de los despedidos. Sí, mi nombre es Roberto Amador. Nosotros estamos acampando en la puerta de la fábrica, reclamando por nuestro puesto de trabajo. Que se oponían al esquema de suspensiones de la empresa, denunciando que esas suspensiones eran discriminatorias, cayendo siempre sobre el sector de trabajadores que eran activistas o referentes no alineados con el dirigente del ESMATA, Ricardo Piñanelli. Ya desde el mes de abril le venimos exigiendo al gremio ESMATA que aclare un poco cuál era la situación sobre las suspensiones que se venían dando sobre 70 compañeros, que aclaren por qué la hazaña era sobre un sector. No es casualidad que quieran dejar en la calle a compañeros que durante todo este tiempo se han lesionado trabajando por los ritmos de producción, que la verdad que son bastante brutales, y que quieran sacarse también de encima a los compañeros que de una forma u otra intentamos hacerles saber al gremio los problemas que sufrimos. Desde el momento del despido, los trabajadores iniciaron un proceso de lucha y movilización que incluyó un acampe en la puerta de la planta, exigiendo su reincorporación. El día 27 de mayo, 9 trabajadores despedidos traspasaron los portones, sortearon a la seguridad de la empresa y a las fuerzas represivas, entraron al galpón y se subieron al puente grúa donde se establecieron paralizando el funcionamiento de la planta. Mientras el resto de los despedidos, con el apoyo de organismos de derechos humanos, organizaciones políticas y varias comisiones internas, mayoritariamente nucleadas en el encuentro sindical combativo, mantenían bloqueados todos los accesos a la planta, impidiendo de esta forma que salieran los camiones para proveer a las terminales automotrices. Bueno, estamos acá presentes en Gestam, acompañando a los trabajadores que en el día de hoy han realizado una acción heroica a pesar de la presencia de cientos de efectivos de la policía, de que la gendarmería está aquí apostada en la Panamericana. Esta acción es una muestra para todas las patronales que tengan claro que los trabajadores van a resistir y van a enfrentar la suspensión y los despidos. Por eso estamos acompañando una vez más desde la banca del Frente de Izquierda en el Congreso Nacional a los trabajadores. Estamos acá apoyando a los compañeros despedidos de Gestam. Estamos acá acompañando a los compañeros de Gestam y se está demostrando la fuerza que tiene la clase obrera.
Estamos con los compañeros del Consejo acá acompañando en solidaridad con los obreros Gestam. No, nos venimos hoy con solidaridad acá los compañeros que están, veníamos más o menos 25 compañeros, venimos a apoyar acá con los compañeros como hacemos como en toda fábrica. Y estamos en este piquete acá en la puerta de la fábrica Gestam, donde se están desarrollando simultáneamente 3 piquetes. Y venimos con una delegación de la fábrica en plena solidaridad con los compañeros. Salimos de trabajar a las 6 de la mañana con los compañeros de Stani y decidimos venir porque creemos importante la unidad de la zona norte, de todo el movimiento obrero de la zona norte. Los 9 trabajadores se mantuvieron en el puente durante 4 días y la planta permaneció bloqueada, llegando a producir el desabastecimiento de Volkswagen, Ford, que se vieron obligados a paralizar la producción. Las 3 fábricas que estaban paradas por lo menos argumentando esta falta de insumo, que son Volkswagen, Ford y Fiat. Lo de Peugeot, aclaró, es un problema aparte, es una decisión al margen de este abastecimiento, el de parar esa planta y suspender al personal. Mientras los trabajadores luchaban por su fuente de trabajo, el burócrata del ESMATA, Ricardo Pignanelli, se pone abiertamente del lado de la patronal y ataca a los despedidos, llegando a publicar una solicitada contra los mismos. ¿Pero ustedes aceptan la reincorporación de los despedidos o no? No. ¿Por? ¿Por qué no? Porque para nada tiene que ver con el mundo laboral. Pero no son trabajadores de la planta. No son trabajadores para mí, dejaron de ser trabajadores. El gobierno nacional realiza una reunión encabezada por Capitanich, de la que participan la empresa, Ricardo Pignanelli del ESMATA, Sergio Berni, la ministra de Industria Débora Giorgi, el gobernador de Buenos Aires Daniel Scioli y su ministro de Seguridad Granados, mientras Cristina, desde Río Gallegos, culpa a los despedidos por la situación. En la provincia de Buenos Aires, 9 o 10 personas, obreros, no sé si son activistas, no importa, tomaron. Estamos hablando de una fábrica, doy el nombre, Gestam. No me voy a poner a discutir si tienen razón o no tienen razón, porque no viene a la cuestión. He ordenado a funcionarios como nuestra ministra de Industria, Débora Giorgi, a nuestro secretario de Seguridad, Sergio Berni, un viejo conocido nuestro, Sergio, que pone la cara y hace todo lo que tiene que hacer todos los días de Dios. Ustedes saben que nuestro gobierno no es un gobierno de represión de la protesta social. Ustedes saben que nuestro gobierno no es un gobierno de represión de la protesta social. Que nunca creímos que los palos, y seguimos creyendo que los palos no son la solución para nada. Y las fuentes de trabajo no se defienden tomando fábricas. Sé que también hay dirigentes sindicales, no tal vez de nuestro partido, debo reconocerlo, que apuestan al tanto peor, tanto mejor, porque siguen soñando con la toma del Palacio de Invierno, como digo yo. Yo quiero decirles, muchachos y compañeros trabajadores de todo el país, no hay toma del Palacio de Invierno. ¿Saben por qué? Porque estamos en un mundo nuevo, lo dije el otro día en la plaza, donde el capital financiero, que hoy domina el mundo, ya no necesita explotar a nadie. Ante la decisión y firmeza de los trabajadores y la solidaridad creciente, el 31 de mayo el gobierno de la provincia de Buenos Aires declara la conciliación obligatoria con la reincorporación de todos los despedidos. Los trabajadores acatan la conciliación y bajan del puente y festejan la medida como un triunfo, ya que obliga a la empresa a reincorporarlo. La verdad que cuando salgan me gustaría que le hagamos un cordón, porque los héroes están allá adentro. Los verdaderos héroes están allá adentro. Vamos a recibirlo, vamos a Compañero, despedido de Gestam, subieron la fuerte grúa, nadie lo pudo bajar. Compañero, despedido de Gestam, subieron la fuerte grúa.
arriba del puente. Muchas sensaciones. En un principio, cuando estábamos en esto, fui uno de los primeros que no quería porque, no sé, tenía miedo. Estuve sufriendo. Tuve estos compañeros arriba que me ayudaron. Los que están afuera no tengo palabras, todos ustedes, todas las organizaciones, amistades, gente que me aconsejaron. Y la verdad que estoy orgulloso de tener estos compañeros. Vi posta realmente la crueldad, ¿entendés? La unidad entre la patronal, la policía, el Ministerio de Trabajo, toda la justicia. Que todo lo que hicieron en todo momento era garantizarle la producción a la empresa, ¿entendés? Que siga produciendo, que haga los movimientos que quería hacer, sin importarle en ningún momento la vida de ningún compañero, ¿entendés? Colgando de los precipicios y nada, o sea, era como que nada. La policía nos gozaba, nos decía, vení, tirate, querés comer, no nos daban agua, no nos daban comida, nos cortaban la luz, o sea, que fue totalmente un ataque. Y realmente que lo que nos hizo fuerte fue todo el apoyo acá afuera, que es lo que nos hizo aguantar, compañeros. Y no me quiero olvidar que nosotros hace más de una semana, creo, estuvimos en el encuentro sindical combativo de Zona Norte, donde muchos de los compañeros que están acá se habían comprometido a estar en los piquetes y bancar los piquetes. Y creo que eso demuestra que la unidad de los trabajadores puede ser efectiva. La empresa no acata la conciliación. El gobierno nacional se manifiesta contrario a la medida. Y lo que ocurre en este momento está vinculado con un fuerte operativo de seguridad que se ha desplegado a propósito de la conciliación obligatoria que fue dictada durante este fin de semana y por la que se debería retrotraer el conflicto, con lo que los trabajadores despedidos deberían ingresar a la planta, pero la empresa se niega a acatar la conciliación obligatoria. Sin embargo, la ministra de Industria, Débora Giorgi, calificó a la decisión del gobierno bonaerense como oportunista. Yo creo que hay que recapacitar y quienes deben tomar las decisiones, las responsabilidades en orden provincial, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, deben encontrar una solución donde se respeten los derechos de todos, y, bueno, quizás eso implique que actitudes violentas contra otros, bueno, tengan el peso de la ley. Y Piñaleri de Lesmata amenaza con enfrentar a los despedidos con la patota. No puede haber una conciliación si hubo un conflicto pluripersonal, señorita. Nosotros si tenemos seguridad mañana laburamos. Si no tenemos seguridad no trabajamos. En el día de ayer, en un hecho insólito, sin precedentes, Scioli tomó la medida ilegal de revocar la conciliación obligatoria en Gestam, cediendo a las presiones de la empresa, la burocracia de Lesmata y del gobierno. Estamos en Giro a la Izquierda. Recordá que podés comunicarte con nosotros a los teléfonos 444-4482 y al 155-32-23-77. Estamos como habitualmente con Hernán Pudú y nos acompaña también Sergio Castro. Él es abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y también abogado del cuerpo de delegados de la lista 2 de Volkswagen y de Leonardo Sánchez. Bueno, en un rato estaremos justamente hablando sobre ese caso. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, veíamos recién en el informe que la medida llevada a cabo por el gobierno provincial de Scioli para de alguna manera descomprimir un poco el conflicto finalmente se retrotrajo, ¿no? De alguna manera es una medida que han caratulado como insólita porque no tiene mucho precedente. ¿Qué podríamos decir? Así es, si ves viendo el tape, hay una situación hasta el sábado que se dicta la conciliación obligatoria donde los obreros festejan en cierta forma un pequeño triunfo, que es lograr que los despidos se retrotraigan, digamos, bajan, ceden sus medidas y el martes se enteran de que revocan la medida. La verdad que no hay antecedente jurídico que determine que un Estado intervenga a través de las carteras laborales del Ministerio de Trabajo, diciéndole a las partes que vuelvan sus conductas al momento cero,
para que se sienten a negociar cómo resolver el conflicto social que en ese momento había, y de repente, sin ningún nuevo argumento, diciendo que ya no existe el conflicto, o sea, descomprimen el conflicto y ahora diciendo que no existe más el conflicto, dicen que la conciliación se revoca. La verdad que es una cosa que carece de todo sustento legal, y ahora nosotros que somos parte, el Centro Profesional por los Derechos Humanos, estamos interviniendo, asesorando al grupo de trabajadores junto a otros abogados. Vamos a ver las medidas legales a adoptar frente a esta resolución, que además de ser en un punto ilegal, es también arbitraria, digamos, es totalmente discrecional de parte del Estado, que los engaña, porque en última instancia lo que hay es un engaño, hay los trabajadores, una estafa, atenta contra la voluntad, porque los trabajadores adoptaron esa medida de ceder en sus acciones porque el gobierno les garantizó que todo volvía al punto cero, que es cuando no había despidos. Entonces ellos ceden, confiando en las autoridades del gobierno de la provincia de Buenos Aires y puntualmente el Ministerio de Trabajo. Perdón, y además de confiando en la palabra, confiando en una resolución dictada por el Ministerio de Trabajo, ¿no? En el papel escrito, totalmente. O sea, no es la palabra, sino que es la palabra impresa, firmada por las autoridades del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y 2 días después, cuando surte, como decía el tape, la presión del sindicato, la presión del gobierno nacional, la presión de la ministra De Giorgi, el gobierno hace sin dar más argumentos, diciendo, bueno, como ya no hay conflicto, se acabó la conciliación. Y sin que haya cambiado ninguna situación en el medio, ¿no? Sin negociación, sin nada. O sea, es así como dio, quitó, sin justificación alguna. Por eso es bastante sorprendente y totalmente llamativo. Los invito a ver ahora un video mostrando la interpelación que el diputado nacional del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, le realizara en el día de hoy a Capitanich justamente sobre la intervención del gobierno nacional en el conflicto de Gestam. Veamos el video. Yo quería centrar el tema de nuestras preguntas y nuestros planteos en torno al tema que hemos visto durante toda esta última semana, en relación al conflicto en la autopartista Gestam y lo que hace a la industria automotriz, en los despidos y las suspensiones que están sufriendo miles de trabajadores en todo el país. En ese sentido, creo que esta semana ha quedado demostrado como falso el relato del gobierno que dice que el Estado está para ponerle límites a las corporaciones y al mercado. El Estado, sumado a la burocracia sindical, en este caso del ESMATA, una organización paraestatal, sumado toda la fuerza estatal, con la gendarmería apostada. Yo me hice presente en la empresa Gestam cuando tenía que ingresar los trabajadores el día lunes y días anteriores, y era verdaderamente un operativo que parecía una guerra, a los trabajadores se los trata como delincuentes y a la empresa se la salva. Es decir, el Estado verdaderamente actuó en función del interés de la multinacional española Gestam y no de los trabajadores. Ese relato falso de que se le pone límite a las corporaciones ha quedado una vez más demostrado, no solamente con lo del Club de París, como ya lo mencionaron otros diputados, pagando esa deuda fraudulenta, sino también con respecto a este conflicto, donde el gobierno ha intervenido de esta manera. Entonces, en ese sentido, quería que me explicara por qué no nos contestó el día viernes, ni siquiera con un mensaje de texto, de por qué 6 diputados le hicimos un llamado, un planteo ante la urgencia y ante la situación de los trabajadores de Gestam, y mientras nosotros le pedimos esto, usted estaba en 6, 7 y 8 durante 2 horas hablando y no tuvo ni siquiera la deferencia de poder contestarnos con un mensaje de texto, un mail o algo a 6 diputados de la Nación que le pedimos una entrevista por este tema. Además, quería saber por qué usted, junto con la ministra Débora Giorgi, se hizo vocero de la multinacional. Es decir, plantearon claramente que los trabajadores eran extorsivos, dijeron que había una extorsión de parte de los trabajadores. Es decir, que 67 familias que se quedaron sin su ingreso, su único ingreso, son extorsivos, y una multinacional que en este momento en España está haciendo inversiones, está tomando nuevos trabajadores, no tiene ninguna crisis, despidió 67 trabajadores que son extorsivos.
¿no? Esto digo porque la medida a la que llegaron los trabajadores de ocupar un puente grúa en la empresa fue después de cierto tiempo de esperar respuesta y no haber respuesta. Fue una medida desesperada que tomaron 67 trabajadores, un grupo de trabajadores ante esta situación. Digo, no ha sido producto, no ha habido respuesta de parte del gobierno. En ese marco quería decirle por qué, quiero hacer una aclaración sobre este conflicto, porque ha habido muchas mentiras con respecto a lo que ha sucedido de parte, no solo de su gobierno, sino también del sindicato ESMATA. Ha habido mentiras porque el conflicto comenzó en abril con las suspensiones de un mes. Cuando finalizan esas suspensiones, vuelven a suspender a los trabajadores, el 5 de mayo se enteran, hacen una asamblea masiva donde deciden rechazar esa suspensión y que sean rotativas, porque se despedía al mismo personal, en una actitud claramente discriminatoria de los activistas de la fábrica. Bueno, después de eso, por realizar esa asamblea, despidieron a los trabajadores. Esa fue la respuesta de la patronal. Es decir, porque se dijo que los trabajadores habían realizado medidas violentas. Los trabajadores realizaron una asamblea, por eso los despidieron. Bien, ese fue el motivo del despido. Luego hubo una acampe en la puerta de la empresa y al no haber respuesta los trabajadores tomaron la medida que todos conocemos. Frente a eso se dictó esta conciliación y, como ya lo dijo Néstor Pitrola, un hecho inédito, que después de que se haya dictado una conciliación obligatoria, el gobierno de la provincia de Buenos Aires retrocede en función de la presión del gobierno y del sindicato ESMATA, que amenazó el día lunes de llevar la patota, como ya lo hiciera la Unión Ferroviaria, también aliada de su gobierno, cuando asesinaron a Mariano Ferreira. Y ahora hablan de infiltración de la izquierda en las fábricas, los mismos términos que usaban en la dictadura militar. El sindicato ESMATA, responsable, cómplice de la desaparición de los trabajadores del cuerpo de delegados de Ford y de Mercedes-Benz, que ahora va a empezar el juicio justamente. Entonces, este gobierno que habla de los derechos humanos avala las actitudes de este sindicato contrarias a la defensa más elemental de los derechos humanos y que ha participado como cómplice en la desaparición de los cuerpos de delegados en las fábricas. Y ahora hacen reuniones para discutir sobre la infiltración, es decir, términos de la dictadura militar. Por eso queríamos también saber por qué siguen avalando y haciendo, porque usted nombraba tres planteos estratégicos sobre la industria automotriz. Un planteo estratégico que tiene su gobierno es la alianza con este tipo de sindicatos que son paraestatales, son bandas paraestatales, como quedó demostrado con el caso del asesinato del compañero Mariano Ferreira. Por eso quería leerle para que no es solamente un planteo que hacemos los trotskistas, sino que también, ya lo decía Rodolfo Walsh, les quería leer una palabra para que puedan conocer la validez que tienen esas palabras sobre la burocracia sindical. Diputado. Y dice así. Diputado del Caño. Termino. Diputado del Caño, escúcheme primero. Reflexione. Si quiere usted hacernos releer a Walsh, al que admiramos y conocemos, o utilizar el poquito tiempo que le resta para aprovechar la oportunidad de que el jefe de gabinete le conteste. Le queríamos recordar justamente, porque muchas veces reivindican a Rodolfo Walsh, pero yo estoy segura que el compañero Capitanich no recuerda. Del Caño, a esta burocracia sindical que ustedes defienden. A ver, tranquilidad. Del Caño ha terminado su tiempo. Señor jefe de gabinete, si puede tomar la palabra, gracias. Bueno, la verdad que vergonzosa, ¿no? La forma en la que le cortan el micrófono a Nicolás del Caño, que justamente estaba haciendo esta denuncia del rol que viene cumpliendo el gobierno en contra de la lucha de los trabajadores de Gestam, ¿no? Así es, aparte porque el tiempo que utiliza el diputado lo utiliza para decir lo que tiene para decir, es decir, no le pueden dirigir la opinión, pero lo que realmente le estaba por dar urticaria o les dio urticaria a todo el bloque kirchnerista, nacional y popular era que justamente iba a citar a Rodolfo Walsh. Entonces le pedí a Nicolás que nos mandase el texto que estaba por plantear en la Cámara de Diputados y nos planteó, esto es lo que estaba por decir. A ver, veamos lo que no querían escuchar los diputados kirchneristas. Así es. Y dice, pero al suceder actuaron todos o casi todos los factores que configuran el bandorismo. La organización gangsteril, el macartismo, son trotskistas, el oportunismo literal, que permite eliminar del propio bando al caudillo en ascenso,
la negociación de la impunidad en cada uno de los niveles del régimen, el silencio del grupo solo quebrado por conflictos de intereses, el aprovechamiento del episodio para aplastar a la fracción sindical adversa y, sobre todo, la identidad del grupo atacado, compuesto por auténticos militantes de base. El asesinato de Blajakis y Salazar adquiere entonces una singular coherencia con los despidos de activistas de las fábricas concentrados en la Unión Obrera Metalúrgica, le podemos agregar el ESMATA, y las cámaras empresarias, con la quiniela organizada y los negocios de venta de chatarra que los patrones facilitan a los dirigentes dóciles, con el cierre de empresas pactados mediante la compra de comisiones internas, con las elecciones fraguadas o suspendidas en complicidad con la Secretaría de Trabajo. Rodolfo Walsh, ¿quién mató a Rosendo? Bueno, esta es la descripción que hacía Rodolfo Walsh de la burocracia sindical en los años 70, ¿no? Y la verdad que podríamos hacer muchos paralelismos con lo que es la burocracia sindical en la actualidad, ¿no? Bueno, él se refería a organización parasindical, es decir, en este momento... Paraestatal, porque en este momento en el cual los negocios o la situación del gobierno, con inflación, con topes salariales, con despidos, con suspensiones, empiezan a verla mal y los trabajadores empiezan a enfrentarse con el gobierno, vemos claramente cómo, por un lado, son las grandes multinacionales las que gobiernan el país, las que dictan las leyes, las que violan las conciliaciones obligatorias. Por otros lados, los sindicatos armando bandas de patotas. Lo de Pignarelli es de antología. Es decir, un dirigente sindical que no defendió a los trabajadores despedidos, que sacó una solicitada gastando miles y miles de pesos para denostarlos a ellos y a sus familias, diciendo que eran delincuentes y gente peligrosa. No contento con eso, armando una reunión en el sindicato para decir, igual que dijo Pablo Díaz, el brazo derecho de Pedraza, recuerden ustedes que dijo, si la ley no actúa, vamos a actuar nosotros. Eso lo dijo Pablo Díaz después de mandar a Favale a asesinar a Mariano Ferreira. Bueno, las mismas frases dijo Pignarelli diciendo, si no actúa la ley, vamos a actuar nosotros. Hoy organizando una reunión para mañana de los gremios de la industria para discutir en todos los gremios de la industria la infiltración de los militantes de izquierda. Es decir, como dijo bien Nicolás del Caño, hablando en términos de Videla, de Menéndez, hablando de infiltración, o como le gustaba decir a Balbín, para combatir a la guerrilla fabril en la Argentina. Y bueno, todo esto le da urticaria al gobierno nacional, que justamente lo que podríamos decir que está en un momento para hacer un concepto de isabelismo. Es decir, el gobierno de Isabel, donde claramente el gobierno lo tienen las finanzas, las grandes patronales, y empiezan a armar las patotas que luego fueron las que después conocimos como las famosas AAA, organizadas e integradas por miembros de la burocracia sindical. Bueno, recordemos todo esto que fue Isabel, viendo, ¿no?, la que dictó los decretos de exterminio de la subversión que permitieron el terrorismo de Estado contra las organizaciones guerrilleras y también contra los activistas en las fábricas, ¿no? Así es, bueno, Pignarelli está adelantando un clásico cuando dice que quiere combatir a la infiltración de las organizaciones de izquierda, pero lo que hay que decir es que la izquierda es parte del movimiento obrero, es parte de las organizaciones de base del movimiento obrero, está compuesta por delegados y activistas que justamente votan sus propios compañeros en los lugares de trabajo porque la burocracia sindical no los defiende ante las suspensiones, ante los despidos, y es lo que estamos viendo, el crecimiento de la izquierda sindical, de la cual hablan básicamente todos los periódicos nacionales desde hace más de un año a esta parte, mostrando la gran relevancia. Hemos visto el encuentro sindical en Atlanta, distintos encuentros en Capital, en zona oeste, en zona norte, y se van a realizar distintos encuentros en la Argentina que reagrupan a los sectores combativos y democráticos del movimiento obrero. Y bueno, esta es una pelea central a dar contra la burocracia sindical que justamente se ve amenazado sus privilegios cuando ve que hay verdaderos trabajadores que defienden su puesto de trabajo y que no están dispuestos a resignarle su trabajo a grandes empresas multinacionales como Gestam en este caso, que nadie puede deducir que tienen pérdidas. Recordemos igual que en este caso el ESMATA, además de haber planteado esto que vos comentabas, ¿no?, de actuar ellos mismos como patota en el caso de que no intervenga la justicia, se han cansado de pedir la propia represión de las fuerzas de seguridad contra los trabajadores. Pidieron, ¿no?, la represión. O sea, es algo realmente escandaloso, ¿no?, que en lugar de ponerse a la cabeza de la pelea por las fuentes laborales, directamente pidan la represión para los trabajadores y su familia. Sí, y hoy está mintiendo ya diciendo que no son trabajadores, que no son afiliados, que eran todos violentos. Hay casos comprobados de trabajadores que incluso estaban en un quirófano siendo operados
o sea que no podían estar en el lugar de los hechos. Había otros trabajadores junto con sus familias y lo están acusando de violentos, de terroristas, y de infiltrados. Es decir, una vergüenza absoluta que merece todo el repudio de todas las organizaciones sociales, estudiantiles, de derechos humanos, obreras, porque realmente no hay que dejar pasar las declaraciones de realmente un fascista como Pinarelli. Sí, recordemos que de hecho el mismo discurso también tenían en los años 70, ¿no? Que decían que no eran trabajadores, que eran infiltrados, subversivos y demás. Así es. Así que algo, la Creo verdad que repudiable. está bueno el tape y ahora también lo de Nicolás, porque muestra y desnuda el contenido del Estado. O sea, en última instancia muestra al servicio de quién y de qué está el Estado en su figura y en sus tres poderes. Así en es. Gestam muestra cómo el Ministerio de Trabajo dicta una conciliación, defrauda la voluntad de los trabajadores para que 2 días después vuelva para atrás todo y queden ellos afuera, la empresa produciendo normalmente con los despedidos afuera y la dirección sindical defendiendo a los que están adentro y a la empresa. Y después en el Congreso cómo le cortan el micrófono a Nicolás porque va a opinar en los minutos que él tiene de lo que él quiere opinar y de la visión que él tiene, ¿no? Sí, de hecho, un claro ejemplo de eso es la solicitada que sacó en el día de hoy la propia fábrica Gestam agradeciéndole, ¿no? al gobierno, tanto nacional como provincial, por haberse puesto a su servicio, claramente, ¿no? Bueno, esto tira por la borda, disculpa, la chatarra ideológica que tienen sectores progresistas diciendo que el Estado es un lugar en disputa, cuando justamente es como decimos los marxistas, que el Estado es la junta que administra los negocios del gran capital y está evidentemente demostrado que es así. Es decir, un gobierno absolutamente genuflexo ante el poder de las multinacionales que son las que gobiernan, dirigen y ejecutan todos los tipos de política en Argentina. Bien. Veamos ahora un nuevo caso de persecución sindical, en este caso en Córdoba, que está siendo sufrido por Leonardo Sánchez. Él es delegado del autopartista Valeo, que hace aproximadamente 2 meses protagonizó una importante lucha también contra despidos y como represalia por esa lucha, Leonardo en la actualidad está sufriendo persecución por parte de la empresa y de la justicia. Veamos el informe. Estamos con Leonardo Sánchez, delegado de Valeo, quien ha recibido una sanción, una suspensión por 60 días. Estamos acá en Tribunales 2. Contanos un poco, Leonardo, cómo va la causa, qué le han dicho el fiscal. Bueno, nosotros, a mí me están patrocinando los abogados del CEPROT, Leticia Celli y Sergio Castro son quienes han asumido la defensa y desde la semana pasada, cuando el lunes se nos impone la medida de restricción para mí, para con otro compañero trabajador, por 60 días, bueno, asumimos la defensa, empezamos a venir acá a la Fiscalía y a ver el estado de la causa. Bueno, recién hoy se ha levantado el secreto de sumario, hemos podido declarar, nos abstuvimos de declarar y pudimos poder tener acceso a toda la causa para ver qué es lo que se nos está denunciando. La medida sigue firme, nosotros hemos presentado una oposición a la medida y subsidiariamente también en caso de que sea rechazada la oposición al cese de la medida precautoria, el juez de control. Pero bueno, nosotros estamos trabajando para que la medida quede sin efecto acá dictada por digamos que sea el mismo fiscal que el que la dicta, que el que la deje sin efecto, porque bueno, ir al juez de control significa más tiempo procesal que a nosotros nos complica. La posición, bueno, nosotros recién, vuelvo a repetir, hoy vamos a poder tener un acceso a toda la causa, ver bien, si bien hoy nos han notificado de que se nos imputa, son el delito de amenazas, coacciones, turbación de la posesión y una agresión leve. Así que sobre eso, bueno, los abogados después harán la estrategia defensiva, pero básicamente es generar esta situación, ¿no? de presión contra el fiscal para que revea la medida, porque independientemente de que pueden o no haber existido esos delitos que denuncian las supuestas víctimas, se ha impuesto una medida restrictiva muy gravosa y que viola derechos colectivos y bueno, eso es lo que nosotros venimos a decir, bueno, que el cáncer se sigue destruyendo, pero esta medida que en teoría busca preservar los derechos de 3 o 4 particulares está en colisión con el derecho de una inmensa mayoría de trabajadores que son los compañeros en planta a los cuales yo represento y que hoy se ven sin un delegado recientemente electo en planta, ¿no? Así que bueno, la idea es, por lo menos con respecto a la medida, que esta medida que nosotros entendemos una medida violatoria de derechos fundamentales, es hacerla caer rápido y bueno, después seguir a la causa instruyendo con la defensa de los abogados. Lo que hemos hecho en el día de hoy
que han venido representantes de otros organismos de derechos humanos como APDH, como Vitín Baroneto y legisladores, es presentar una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, planteando que acá hay una flagrante violación a derechos humanos fundamentales, como es el derecho de defensa de Leonardo Sánchez, como es el derecho al trabajo y como es el derecho a representar a los trabajadores que lo han elegido como delegado en la planta. Nosotros lo que estamos planteando es que justamente lo que se está intentando hacer a través de esta medida penal es lograr lo que no ha logrado la empresa en el fuero laboral, que es excluirle la tutela a Leonardo para que no pueda asistir al lugar de trabajo. Lo que hemos visto hasta el día de la fecha, lo que hemos tenido acceso después de la indagatoria que se le ha tomado a Leonardo, es una serie de irregularidades manifiestas en el expediente y de las cuales también el fiscal tendría que tomar cuenta, es decir, las presunciones en las que él se basa supuestamente para tomar la medida de restricción que tomó. Queda en evidencia que los denunciantes, que supuestamente son trabajadores, en realidad son jefes y supervisores, han sido abiertamente traídos por la empresa. Es más, el abogado de ellos que firma como querellante es el mismo abogado de la empresa, y cuando han sido consultados en la testimonial que tomaron respecto de si conocían quién era el abogado, dijeron que no y que lo único que sabían era que lo había contratado la empresa. Acá lo que se está atacando básicamente es al conjunto de los trabajadores. Atacar la figura del delegado no es atacar a una de las personas. O individualizan justamente para que, individualizan justamente para poder allanar mejor el camino, pero lo que se está atacando acá es básicamente la figura del delegado. Y el delegado, ¿qué es el delegado? Es el contrapeso, es la defensa de los trabajadores de manera colectiva en esa relación que hay entre el empleador y los empleados. Más aún en una situación de conflicto como la que estamos viviendo, donde principales autopartistas del sector y que están bajo convenio UON, hay suspensiones, hay despidos. Entonces nosotros decimos que esta medida precautoria que me imponen a mí como delegado del establecimiento viene como anillo al dedo a una empresa que en febrero de este año despidió 68 compañeros y que gracias al accionar de la asamblea con los delegados pudo reincorporar. Nosotros decimos que se está atacando al conjunto de los trabajadores, particularmente los valeos, pero a todos ellos. Entonces no vamos a permitirlo, no, por supuesto vamos a dar la batalla que sabemos darla primero, y bueno, para reclamar por nuestros derechos. Llegan mensajes a Giro a la Izquierda. Un mensaje nos dice: gracias a Nicolás del Caño por defender así a los trabajadores. Estoy de acuerdo con su discurso y me gustó Hernán, dice. Y otro mensaje nos dice: la diputada Conti se sacó la careta y mostró su verdadero rostro antidemocrático y fascista, nos dice Roberto. Y por último nos manda saludos Giselle, Fernando y Gabriela, que siempre ven el programa y nos felicitan y dicen viva el Frente de Izquierda. Bueno, veíamos recién el ataque antisindical que está sufriendo Leonardo Sánchez por parte de la empresa y del fiscal Caballero, ¿no? Así es. Contanos un poco cómo sigue la causa de Leonardo. Primero que nada, vos lo presentaste como un ataque a Leonardo Sánchez, pero en realidad creo que es un ataque a la organización de los trabajadores dentro de Valeo, al conjunto de los trabajadores. Esto es una consecuencia del conflicto que mencionaste hace 2 meses, donde la fábrica estuvo ocupada por los trabajadores en búsqueda de volver a su lugar de trabajo a trabajadores despedidos y cesanteados por la empresa. Entonces ahora lo puntualizan en él, pero también hay imputados otros 3 delegados más, y hasta hoy creo que habían 6 trabajadores que no son delegados también imputados. O sea, hay 9, 10 imputados producto de este hecho. Ajá. Puntualmente nosotros hemos asumido la defensa de Leonardo en la cuestión penal porque el fiscal ha tomado una medida, la verdad que es llamativa, es desde un punto de vista innovadora, pero en perjuicio de los trabajadores, porque lo que no han podido la empresa, lo que no pudo la empresa hasta ahora lograr en el foro laboral, porque tiene un desafuero Leonardo en el foro laboral, que es apartarlo de su lugar de trabajo y de su rol de delegado, vía laboral, porque la jueza laboral entendió que no estaban dados los elementos suficientes, lo han intentado por la vía penal, armando una situación y encadenando una situación de hechos al punto tal que, por ejemplo, 3 de los denunciantes que hemos escuchado su ratificación de la denuncia en sede judicial los otros días, el lunes, que mencionaba Leticia, hablan directamente que la empresa les propuso hacer las denuncias penales conjuntamente con la denuncia de la empresa por la turbación. Los delitos que se imputan son turbación de la posesión, que es producto de la ocupación de la fábrica, del conflicto colectivo que se dio, y amenazas. Bueno, 3 de las personas que denuncian amenazas, de los cuales hay trabajadores
y supervisores, que son trabajadores pero de rango administrativo o de un rango superior. Los tres al unísono no solamente dicen que la empresa les puso el abogado y solventa los honorarios del abogado, sino que a su vez los convenció o les mostró la posibilidad de sumarse a esa denuncia en esta denuncia penal. ¿Con qué finalidad? Lograr que Leonardo esté fuera de su lugar de trabajo, no cumpliendo su rol de delegado. Lo más llamativo también es que la medida se toma con muy poco elemento probatorio. Leonardo no había sido ni siquiera indagado. Las denuncias hechas en sede judicial no habían sido ratificadas, o sea, porque vos vas y denuncias en la unidad judicial, que es en el precinto de la policía, cerca de la fábrica, vos debés ratificarlo adelante del fiscal. Bueno, esas ratificaciones no se habían realizado, salvo una de 6-7 denuncias, o sea, muy poco, tomó una medida que hasta en casos puntuales, por ejemplo, de violencia familiar, a veces llevan miles de denuncias las personas maltratadas por las cuestiones familiares y nunca excluyen a la persona agresora tan rápidamente como lo excluyeron a Leonardo del lugar de trabajo a 3 días. O sea, la orden salió un viernes, él fue notificado el lunes y el martes habían elecciones. Elecciones para elegir delegados en la planta. Exactamente, que fue reelegido con el 83% de los votos. O sea, la verdad que es llamativo cómo un fiscal utiliza la justicia penal y la empresa monta una situación para que el fiscal le dé lugar a algo que no podían lograr hasta ahora en la sede laboral. Y bueno, entonces, ¿qué análisis podemos hacer más general de esto, ¿no? Porque venimos diciendo que avanzan las persecuciones a los sectores que se organizan de manera independiente de sus convicciones sindicales y bueno, vemos claramente el caso de Leonardo como un caso paradigmático aquí en Córdoba, ¿no? Y yo creo que la situación que hoy está pasando tanto Leonardo como los trabajadores en Valeo responde a que la patronal se quedó, por decirlo de alguna forma, con la sangre en el ojo después de un enorme conflicto que logró la efectivización de los trabajadores contratados. Es decir, en un mar de suspensiones y despidos, los valientes trabajadores de Valeo logran que los contratados no los echen, y no solo que no los echen, sino que pasen a planta permanente. Entonces, yo creo que detrás de Valeo están toda la Cámara Metalúrgica haciendo lobby a través de este fiscal para tratar de que ese ejemplo no se extienda a las otras metalúrgicas. Por eso es un gran ejemplo y una pelea muy importante la que se está jugando hoy en los tribunales y que seguramente si el fiscal no afloja se va a empezar a jugar en la lucha de calles. Es decir, porque los trabajadores no van a dejar que pase semejante atropello sobre sus propios delegados, que fueron justamente los que lograron que muchos de esos trabajadores que hoy están en la planta puedan tener la estabilidad laboral y dejar de ser parias o trabajadores contratados. Bueno, puntualmente hoy han empezado a hacer asambleas de 1 hora por turno para mostrarle a la empresa el repudio de parte de los trabajadores con los métodos propios de los trabajadores. O sea, con asambleas, después irán resolviendo qué paso seguir, a la par de que vamos haciendo la defensa jurídica legal en los lugares que correspondan. Ahora, de alguna manera, bueno, esta es un ataque también preventivo, ¿no? En relación a los ataques que se vienen sobre otros sectores del movimiento obrero y justamente por eso el intento de derrotar aquellas experiencias que muestran un camino distinto. En ese sentido están generalizándose, ¿no? Las suspensiones aquí en Córdoba. Nos hemos enterado en el día de hoy que se ha hecho público suspensiones en la fábrica Volkswagen, ¿no? Así es. Hoy, mañana y pasado van a suspender a la planta MQ200, pero no por una cuestión de ventas o una cuestión de producción, sino por una cuestión de que no hay piezas. Lo llamativo de esto es que suspenden por una cuestión que no tiene nada que ver con la ganancia de la empresa y lo sancionan al trabajador cobrando un 75% de su salario. Es decir, que no hay ningún tipo de caída de la ganancia de la empresa y sin embargo le afectan el salario a los trabajadores. Cosa que por otro lado, por ejemplo, le descuentan a los trabajadores o le pagan un salario reducido, pero por otro lado Volkswagen está pagando una cantidad de dinero muy importante porque en uno de los juicios de los despedidos de Volkswagen de enero del 2013, que logramos cautelar, recientemente la Cámara Nacional confirmó una multa de 10.000 pesos diarios que vendría a representar 300.000 pesos por mes por el solo hecho y el capricho de una empresa multinacional que no quiere cumplir la orden judicial de reinstalarlo. Entonces, por un lado, está dispuesto a pagar 300.000 pesos por mes para no dejar entrar a un trabajador que la justicia en 2 instancias ha confirmado que tiene que entrar, y por otro lado, cuando hay una disminución de la producción por una cuestión aleatoria que no depende de los trabajadores ni de las ventas, le descuenta a los trabajadores. Bien.
Leemos un mensaje más, nos dice un trabajador despedido de Conmeca, muy buena charla y Nicolás y el punto de vista sobre lo que está pasando con la agrupación obrera y la represión que busca el gobierno contra los trabajadores que solo busca mantener su puesto de trabajo digno. Bueno, muchas gracias por comunicarse con el programa. Veamos ahora lo que anunciábamos al principio, la lucha que están llevando a cabo los trabajadores de Waterford, una fábrica metalúrgica de Río Tercero, en donde han sufrido 53 despidos por parte de la empresa justamente por intentar tener representación sindical. Son trabajadores que hace años no tienen delegados sindicales y cuando intentaron agremiarse para poder tener derecho a la representación sindical, la patronal los echó. Veamos el informe y después conversamos al respecto. Contanos un poco de qué se trata el conflicto, cómo surgió. Bueno, el conflicto es que tenemos 50 despedidos al día de la fecha. Habíamos arrancado con 45. Tuvimos una conciliación obligatoria durante 2 meses. La acatamos, la fábrica no baja, no quiere el brazo y nos paga con 10 despidos más. Así que acá estamos haciendo una marcha por los 50 y por el apoyo de los otros 90 que están dentro de la fábrica. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué intervención tuvo el Ministerio de Trabajo? El Ministerio de Trabajo, la verdad que no aportó mucho. Realmente este es un problema ya que lo supera la provincia. Queremos ver si puede llegar mucho más arriba. Y bueno, la estrategia es seguir aguantando con los compañeros en la fábrica, con el apoyo de toda la gente y bueno, seguir así hasta que la fábrica dé una contestación y dé un argumento razonable por cual quiere echar 50 familias de la fábrica. ¿Ustedes van a pelear por la reincorporación de todos los compañeros? Los 140 adentro o ninguno. Estamos haciendo movilizaciones para que involucrar a la gente y bueno, la verdad que si esto no llega a un punto más alto, iremos a hacer quilombo a Córdoba, que sabemos que el gobernador no quiere más, se tiene que enterar la provincia, se tiene que enterar la nación y bueno, vamos a ir para adelante con todo eso. La primera intención de la empresa era declarar una huelga ilegal y el ministerio no se lo aceptó. La empresa creo que ha hecho trámites judiciales de la justicia ordinaria para ordenar un desalojo que, bueno, ya tenemos la carta del ministerio que la huelga es completamente legal, no tendría por qué haber un desalojo. Estamos en un país soberano, hace 200 años que nosotros tenemos derechos y esta gente de Estados Unidos viene y nos quiere hacer lo que quiere en nuestro país, maneja nuestras leyes y todo, no lo podemos permitir, no lo podemos permitir. ¿Han discutido algunas medidas a seguir, otros pasos para nacionalizar el conflicto? Y la estrategia que tenemos nosotros como trabajadores, la más importante, es seguir con el plan de lucha junto con todos los compañeros. Es una de las herramientas más importantes que tienen los trabajadores, la unidad. Y gracias a Dios todos los compañeros de Waterford, y no solamente ellos, sino que otros compañeros que se han agrupado junto con nosotros de distintos sindicatos, lo entienden así. Esto no se trata solamente de pelear por los derechos de los trabajadores de Waterford, sino que se trata de pelear por los derechos de todos los trabajadores. Por eso estamos todos unidos hoy. Eso es lo que se entiende. Están pisoteando derechos que fueron justamente hace 200 años que los tenemos. Están en la Constitución y ellos los quieren pasar por encima. Y creo que hoy por hoy las leyes, los que están al frente a nivel provincial y los que están al frente a nivel nacional tienen que intervenir rápidamente. La empresa es una de las empresas que hoy por hoy está facturando más en Córdoba, no ha presentado un solo procedimiento de crisis. Sabemos que ha firmado un contrato importantísimo con YPF para 8 años. Estamos hablando de que Waterford está asistiendo 1000 pozos petroleros de lo que es Argentina para YPF. No tienen ningún tipo de excusa justamente para despedir a 55 o 50 empleados hoy por hoy, que son mano de obra calificada, que son mano de obra que no se consigue en cualquier lado. Nosotros hacemos mover esa empresa y ellos creen que despidiendo no, la empresa va a seguir moviéndose. Yo no sé qué están buscando realmente. Contanos un poco por qué están apoyando a los trabajadores de Waterford. Bueno, porque consideramos que es todo, un despido injusto. A mi marido, en el caso de mi marido, lo despidieron por apoyar a los 45 anteriores. Está dentro de los 10 despidos posteriores. Y bueno, consideramos que son despidos todos injustos.
¿Están logrando el apoyo de la localidad, de trabajadores de otras empresas? Sí, hay mucho apoyo de parte de todos los trabajadores, sindicatos, hay un montón de sindicatos que han venido a apoyarnos. Entonces esto demuestra que no es una guerra política ni de sindicatos, sino que estamos todos juntos por la fuente de trabajo. Yo en mi caso, mi pareja quedó sin trabajo, fue la primera tanda de despedidos. Y lo echaron por haber disminuido la producción a un 50%, cosa que aún todavía no puede ser comprobado, digamos. Ahora, mañana tenemos la loqueada, esta noche vamos a estar trabajando junto a ellos y entre todos apoyándonos para conseguir el trabajo de vuelta. Muchos lo que pidieron hace años que están trabajando y muchos son jóvenes y con familia e hijos que necesitan el trabajo. A sus mujeres, sino que también quiero agradecer a toda la gente y a la sociedad de Río Tercero, que no solamente nos apoyó una vez, nos vamos a dejar. Estamos más que convencidos que aflojarlo no es una opción. No vamos a resignar nuestra lucha por ninguna causa. Vamos a seguir juntos como compañeros, como sociedad. Les agradezco a todos los gremios, a toda la sociedad de Río Tercero, a toda la gente que nos acompaña y que nos asiste. Muchísimas gracias. Los que querían dar la donación, que se acerquen. Acá se acerca la compañera, le vamos a dar la palabra a ella. Bueno, compañeros, en primer lugar y compañeras, felicitaciones por esta excelente marcha. Creo que es enorme e histórica, como muchos de ustedes decían. Yo soy Laura Vilches, del Partido de los Trabajadores Socialistas, soy parte de la banca del Frente de Izquierda, y desde las bancas del Frente de Izquierda, tanto en la provincia como a nivel nacional, venimos a traerles un aporte solidario. Humildemente, nosotros nos hemos comprometido, vengo en nombre de Nicolás del Caño, nos hemos comprometido durante la campaña al Frente de Izquierda a que todo diputado tiene que cobrar lo mismo que cobra una maestra o cualquier trabajador, y que todos los sobrantes de las dietas de los diputados nacionales va para los fondos de huelgas de las luchas obreras. Entonces acá les hemos traído, es poquito, son 5.000 pesos, pero están a disposición. Y desde ya que estamos a disposición, toda nuestra solidaridad, hemos venido con los compañeros de pedido de Volkswagen, con los compañeros de pedido de Cargo Renault, con la agrupación docentes de base, y estamos a disposición, y desde ya que ahí nos comentaban que van a viajar, ponemos la banca de Nicolás del Caño, del PTS y el Frente de Izquierda a disposición para organizar conferencia de prensa, todo lo que podamos hacer, acá estamos. Gracias a ustedes por invitarnos. Hernán, no nos queda nada de tiempo, así que si podés... No, algo breve. Para mí un gran ejemplo para muchos dirigentes sindicales, en el sentido de que cuando se libera la iniciativa, la energía de los trabajadores, pueden hacer cosas como esta. Una marcha impresionante que nucleó a toda la familia obrera, a los comerciantes del pueblo, a todos los trabajadores, otros sindicatos, estudiantes, miles y miles de trabajadores del pueblo pobre de Río Tercero movilizándose en las calles. Me parece un enorme ejemplo y un saludo para los trabajadores de Waterloo. La verdadera causa popular, ¿no? Así es. Sergio. Cortito, me olvidé de decir que además de las suspensiones técnicas por falta de producción de Volkswagen, hay suspensiones persecutorias contra personas que son miembros de la lista 2, como Sergio Folcheri y Maximiliano Ortiz. O sea, al ser opositor lo suspenden con cuestiones increíbles. Entonces, no solamente suspende por cuestiones técnicas, sino también sigue habiendo persecución y prácticas antisindicales dentro de Volkswagen actualmente en Córdoba. Así que seguiremos atentos al desarrollo de esta situación. Muchas gracias, buenas noches.
Lamentablemente por cuestiones de tiempo no podemos leer los mensajes, pero agradecemos a Coco Luna, a Horacio y a Guillermo que se han comunicado con nosotros. Tampoco podemos emitir el informe que habíamos preparado sobre la lucha de los trabajadores de Hormigones Córdoba, que fueron despedidos sin ningún tipo de indemnización y que están denunciando el vaciamiento de la planta por parte de la patronal. Los invito a ver ahora un video sobre las elecciones universitarias que se realizarán mañana en toda la universidad. Se eligen centros de estudiantes y consejeros, directivos y superiores. Los invito a ver las propuestas del Frente de Izquierda. Compañeros estudiantes que son el baluarte de la historia argentina, porque la participación de ellos ha señalado en el Cordobazo, el Viborazo y Ferreirazo, que son un eje fundamental para la liberación nacional y social de nuestra patria. Por eso, compañeros, hoy más que nunca, como miembros del Frente de Izquierda, los convoco, los exhorto, los invito a que vengan a esta unidad monolítica para que en el futuro tengamos una democracia plena, una libertad de los trabajadores, los estudiantes y nuestros sectores populares. A nosotros nos echan el año pasado, el 2 de enero, por ser simpatizantes y apoyar la lista número 2 en Volkswagen, opositora a la conducción del sindicato del ESMA. La participación activa de todo el movimiento estudiantil que nos ha permitido sacar disposiciones de los jueces. El mensaje es muy claro, muchachos. El movimiento estudiantil ligado a la lucha obrera pueden sacar objetivos realmente como los que hemos sacado nosotros aquí en Volkswagen, importantes. Que participamos en el Frente de Izquierda es que la única salida para las mujeres y para pelear por sus derechos es la organización en las calles. Hemos visto que en Córdoba las mafias policiales a las que venimos denunciando por ser parte de la red de trata son las mismas que estallan toda su podredumbre implicada en el narcotráfico. Para que no haya más muertes por aborto clandestina, Yamila Cuello. Torturado y golpeado por la policía de tal manera que se me estaba acusando de una muerte. O sea, fui acusado de una muerte, fui acusado y estoy condenado por una muerte que no cometí. Hola, yo soy la hermana Iván Rivadero, asesinado en el pabellón 12 del penal de San Martín. Yo soy la mamá de Lautaro Torres. A mi hijo le pegaron 4 disparos por la espalda. ¡Basta de chicos ser matados en la calle! ¡Basta de gatillo fácil! ¡Basta de código de fuerza! Como delegado docente, desde la agrupación Docentes de Base, apoyamos a los compañeros de las listas del Frente de Izquierda en la universidad para pelear conjuntamente, como hemos peleado contra la reforma de la ley 8113 en la defensa de la educación laica, pública y gratuita. Es necesario unir la lucha de los estudiantes con la lucha de los trabajadores para que todas las luchas puedan triunfar. Apoyamos las listas del FIT en la universidad, no solo porque han estado con los trabajadores en cada lucha. Apoyamos las listas del FIT en la Universidad Nacional de Córdoba, porque son los únicos que pelean por centros de estudiantes militantes que levanten la unidad obrera estudiantil, que es la tradición de nuestro pueblo en Córdoba. Llegamos al final del programa, nos despedimos hasta el miércoles que viene y recordá que si te interesa difundir el programa, repite mañana a las 13 horas por este canal. Buenas noches. El mobiliario de Giro a la Izquierda fue realizado por Pedro Glosny, Carpintería y Diseño. Contacto en Facebook, Diseño Limón, email diseñolimón@gmail.com.